Departamento de Estado critica justicia colombiana. Dice que es ineficaz. Condenan a 16 años y 6 meses de prisión al exjefe paramilitar Hernán Giraldo. Alcalde de Yopal condenado a 45 meses de prisión. El técnico Reinaldo Rueda reaparece en entrenamiento del Nacional. Toma fuerza utilización del video arbitraje en el próximo Mundial de Fútbol. Buenas noches. El gobierno de Estados Unidos señaló hoy que el sistema judicial de Colombia es ineficaz y elude los procesos contra paramilitares. Así lo afirma un documento oficial presentado por el Departamento de Estado ante el Congreso norteamericano. En su informe anual sobre derechos humanos publicado hoy por el Departamento de Estado, señala que la justicia colombiana está bajo amenaza y no puede actuar a plenitud. Cuenta con un poder judicial en el que los funcionarios están sujetos a amenazas e intimidaciones, lo que limita la capacidad del gobierno de procesar eficazmente. El reporte también destaca los principales problemas del país en materia de derechos humanos. Los 3 problemas de derechos humanos que prevalecen en el país fueron impunidad, desplazamiento forzado y la discriminación social. El gobierno estadounidense advierte que el campo y los sectores económicos menos favorecidos siguen sufriendo a manos de la ilegalidad. La presencia de narcotraficantes, guerrilleros y otros grupos armados ilegales continuó desplazando a las poblaciones predominantemente pobres y rurales. De igual forma, el Departamento de Estado destacó la violencia y discriminación social contra la mujer, así como contra la comunidad LGBTI, los indígenas y los afrocolombianos. Otros graves problemas de derechos humanos continuaron, incluidos los homicidios extrajudiciales e ilegales, la colaboración militar no autorizada con grupos ilegales, las desapariciones forzadas, cárceles superpobladas y el hostigamiento y los ataques contra grupos y activistas de derechos humanos. No obstante, Estados Unidos reconoce que el gobierno colombiano mejoró en sus esfuerzos por proteger los derechos humanos y pone como ejemplo un aumento significativo de los recursos para la Procuraduría General de la Nación. De otra parte, el fiscal Néstor Humberto Martínez lanzó duras críticas a un proyecto presentado por el gobierno para modificar el Código Penitenciario. Asegura el funcionario que la iniciativa es una amenaza a la seguridad ciudadana. Para el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el proyecto de ley que modificaría el régimen penitenciario generaría problemas en los procesos judiciales a la hora de hacer capturas. Por eso le pide al ministro de Justicia que lo retire para que la seguridad de los ciudadanos no se vea comprometida. El señor presidente me ha expresado que, por supuesto, así debe procederse. Y le ruego en consecuencia al señor ministro de Justicia que retire ese proyecto, porque es una amenaza a la seguridad ciudadana en Colombia. Dijo el fiscal general que en cada captura se deberá solicitar un certificado del IMPEC que garantice el ingreso del detenido a un centro penitenciario. Ese proyecto de ley, por ejemplo, dispone que cuando capturemos, señores alcaldes, a los delincuentes, tenemos que ir a pedir una certificación al Instituto Penitenciario para ir a la audiencia de legalización de los delincuentes. Y el IMPEC nos tiene que certificar que tiene cupos disponibles y que los cupos disponibles atienden los estándares de derechos humanos para el tratamiento reclusorio de los delincuentes. Si no se expide esa certificación, al legalizar la captura, los señores jueces tienen que dar la inmediata orden de libertad de los victimarios, de todos los colombianos que están siendo asediados por el delito en las calles. Las declaraciones las entregó en Pereira, donde presentó la unidad regional antinarcóticos para combatir las redes dedicadas al microtráfico que están generando los homicidios en el eje cafetero. Un juez de Estados Unidos condenó hoy a 16 años y medio de cárcel al ex paramilitar Hernán Giraldo, alias El Patrón, extraditado en 2008 por tráfico de cocaína. La Fiscalía del Distrito de Columbia pedía 20 años de prisión, mientras que la defensa solicitaba 12. Sin embargo, esta es la primera vez que un juez reconoce el derecho de víctimas del conflicto colombiano a testificar en una corte federal. Y tras escuchar a la viuda y las hijas del activista Julio Enríquez, quien fue desaparecido en febrero de 2001, dictó la sentencia. Pese a esto, de la pena de 16 años y medio de prisión será descontado el tiempo que Giraldo ya ha pasado encarcelado en Colombia y en Estados Unidos, de forma que podría salir libre en 5 años y medio. Y un juez condenó a 45 meses de prisión por el delito de urbanizador ilegal al alcalde de la ciudad de Yopal, John Jairo Torres.
Según la Fiscalía General, John Jairo Torres construyó la ciudadela La Bendición en Yopal en terrenos ocupados para extinción de dominio y sin las licencias urbanísticas correspondientes. En la ciudadela habitan 7.000 familias que adquirieron sus lotes con cuotas mensuales de 200.000 pesos para pagar en 15 años y levantaron sus viviendas a pesar de que Planeación Municipal ordenó el cierre de las obras por considerar que es una urbanización ilegal. Esta situación llevó a que el juez tercero penal del circuito de Yopal condenara al alcalde a 45 meses de prisión, inhabilidad de 45 meses para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de 6.867 millones de pesos. Su defensa apeló el fallo. John Jairo Torres afronta otro proceso por lavado de activos, por el cual se encuentra detenido desde hace 8 meses en la cárcel La Picota de Bogotá. En una extensa carta, militares en retiro, entre ellos el general Jorge Mora, expresaron al presidente Santos nuevas preocupaciones frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Los excomandantes de las fuerzas militares y la policía pidieron revisar los beneficios jurídicos que se están otorgando a las FARC. En la carta firmada por más de 20 generales en retiro, entre ellos excomandantes de fuerzas, se deja constancia expresa de la preocupación que tienen estos militares por las repúblicas independientes, llamadas así las zonas veredales, además por los beneficios jurídicos a la guerrilla de las FARC y también por la conformación de grupos guerrilleros en la unidad de protección a la que integrarían una vez reinsertados o llegados a la vida civil. Hay áreas donde la guerrilla está citando a la población circunvecina para que asistan a las conferencias, a la pedagogía que ellos hacen en las áreas, pero de manera obligatoria. O sea que ya están tomando el mando de las poblaciones del área. Los excomandantes de las fuerzas militares y la policía pidieron limitar a las FARC, que entraría a prestar servicio de vigilancia y protección con armas legales y del Estado. Hay gente que no tiene una disciplina, que no viene de una formación, gente que viene de cometer crímenes, de cometer extorsión, secuestros, robos, y le vamos a entregar ya las armas del Estado para que cumplan funciones de seguridad y vigilancia, es un peligro. Reiteraron que les preocupa la elección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, particularmente por la presencia de extranjeros en la comisión que los elegiría. Un magistrado de Justicia y Paz le negó la libertad al primer excombatiente de la guerrilla de las FARC en pedir la libertad bajo la nueva ley de amnistía. El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá negó la libertad al guerrillero de las FARC, ex integrante de la columna móvil Teófilo Forero de ese grupo subversivo, Hernando Buitrago Marta, quien sustentaba que era beneficiario de la ley de amnistía como consecuencia del proceso de paz. El magistrado señaló que aunque está acreditada la participación de este guerrillero en las filas de la guerrilla, el acuerdo de paz y la ley 1820 precisan que debe aplicarse la amnistía para integrantes de las FARC tras la firma del acuerdo de paz y que estén en los listados de entregados por ese grupo guerrillero y quienes estén investigados únicamente por delitos políticos y conexos. El Tribunal de Bogotá consideró que no es posible darle la libertad como primero en solicitarla bajo la ley de amnistía porque es investigado por delitos de lesa humanidad. En medio de su despedida ante los gobernadores del país, el vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que las obras de infraestructura enfrentan una desfinanciación a partir del año 2022. Durante 1 hora y 50 minutos, Germán Vargas Lleras hizo un balance de su paso por la vicepresidencia. A los gobernadores reunidos en la cumbre en Coveñas, Sucre, les dijo que se iba con el deber cumplido. De manera que yo me voy con la tranquilidad del deber cumplido, de ver que todo esto quedó en marcha. Ojalá lo disfruten, ojalá participen en toda esta nueva etapa en donde siempre se requiere estar empujando estos proyectos. Sin embargo, el vicepresidente Germán Vargas Lleras llamó la atención sobre la desfinanciación que tendrán en 5 años las obras de infraestructura en el país. El techo fiscal del sector. No nos arrepentimos, porque todas empezarán a recibirse en el curso de los próximos 3 años. Pero sí abre un debate. ¿Con qué recursos vamos a financiar las obras que aún hacen falta? El vicepresidente Germán Vargas Lleras se refirió al escándalo de Odebrecht. Aseguró que durante su administración se presentaron a 5 licitaciones, pero no ganaron ninguna. Estandarizamos los pliegos, adoptamos buenas prácticas, acabamos los anticipos. Y por eso es que a la fecha no hay un solo reclamo. Sí, muy desafortunado lo de Odebrecht. Pero aquí mientras permanecimos nosotros, Odebrecht participó en 4 licitaciones, no se ganó ninguna. Los gobernadores del país le reconocieron al vicepresidente Germán Vargas su gestión durante estos últimos años. Y las autoridades propinaron un duro golpe a la minería ilegal en límites de los departamentos de Antioquia y Bolívar.
Las imágenes aéreas y terrestres muestran cómo terminó el operativo contra la minería ilegal que realizaban hombres del ELN y el Clan del Golfo en zona rural de los departamentos de Antioquia y sur de Bolívar. 3 puntos específicamente fueron ubicados por las tropas hasta donde llegaron junto a otras autoridades y realizaron procedimientos legales correspondientes al encontrar maquinaria que excavaban tierra para explotar el oro, pero bajo la ilegalidad. Desde hacía 3 años, por tierra y aire, hombres del Gaula, Fiscalía, Policía y Ejército le seguían los rastros a los guerrilleros del Frente Darío Ramírez Castro del ELN, quienes junto a miembros del Clan del Golfo se habían apoderado de 11 minas de oro en zona rural del río Támar, entre los municipios de Remedio y San Pablo, con unas jugosas ganancias. En el operativo fueron capturadas 4 personas y destruidas 3 máquinas excavadoras, 16 dragas y material para la explotación minera. La región devastada por esta actividad ilícita permanecerá monitoreada por la fuerza pública para evitar vuelva a ser retomada por estos grupos ilegales. La Secretaría de Ambiente de Bogotá liberó hoy 109 aves silvestres en el Parque La Florida en el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre. Durante lo corrido del 2016, la actual administración ha liberado en su hábitat natural 1.082 animales, de los cuales 856 son aves. 2 aves garrapateras, una garza, 3 gavilanes Espíritu Santo, búhos, lechuzas y casi un centenar de tinguas fueron algunas de las 109 aves silvestres que hoy, gracias al trabajo de la alcaldía, volvieron a la libertad. Aves que se han entregado voluntariamente y otras que se han recuperado dentro de los ejercicios de evaluación, control y seguimiento que adelanta la Secretaría Distrital de Ambiente. La alcaldía hizo un llamado para frenar el delito de tráfico de especies que trae consecuencias nefastas para el equilibrio del medio ambiente. Estas no son mascotas, son animales que merecen, pues digamos, vivir dentro de un ecosistema. Nuevamente, estas aves están en su hábitat natural. Ellas se suman a más de 1.000 animales silvestres que han sido liberados desde 2016 en Bogotá. Hasta aquí las noticias. Gracias por su compañía. Nos vemos a las 8:40 porque hoy es viernes. Ya nos vemos. Feliz noche.